Hola, estoy probando el audio. Si quienes se conectaron me pueden avisar si se escucha bien. Agradecido. Bueno, estamos a la espera de que se conecte gente y de que se conecte nuestro invitado de hoy. Hola, ¿cómo están? Si pudieran avisarme si se escucha bien, mil gracias. Hoy tenemos otra Building Up Talk. Vamos a hablar de una mirada hacia el futuro del liderazgo en tiempos de crisis, o lo que nuestro experto llama el posliderazgo, con Roberto Ramírez Basterrechea, que ya está por acá conectado. Ya le envié la invitación. Roberto, si pudieras aceptarla, de transmitir en vivo conmigo. Hola Roberto, te vuelvo a enviar la solicitud de transmitir conmigo, por favor, para que la aceptes. Ya está enviada. Roberto, acéptame la solicitud de transmitir acá en vivo, porfa, para bueno, poder arrancar un poco con esto. Ya tenemos unos cuantos conectados en la transmisión en vivo. Y bueno, adelantando un poco, porque además el currículo de Roberto es bastante extenso y me va a tocar leerlo, cosa que no quisiera hacer, pero que gracias al tiempo que ha dedicado a estudiar y a prepararse para estos temas, pues me va a tocar leerlo. Es doctor en Administración Política y Económica, especialista en gestión de ciudades digitales, cofundador de Cybe Solutions, cuenta de hecho desde la que se está conectando y los invito a visitarla. Cofundador también de la red líquida de cooperación Cybestein, profesor y director de especialización de Digital City and Governance con IES Austria. Y bueno, nos va a estar apoyando con el tema de hoy, un tema además bastante interesante bueno, todo el mundo, y no hay que repetirlo tanto, sabe las crisis que hemos vivido tanto a nivel social como político, como económico, como epidemiológico, como por supuesto, eh, durante este último año, ya casi un año desde que comenzó la pandemia. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo se ve representado ese liderazgo. Me dice que Site Solution no se puede unir. Si pudiera, Roberto, no sé qué, cómo, la verdad tampoco soy el... Ajá. Ahora sí, ahora sí creo que debería empezar. Ahora sí. Ahora sí. Roberto, ¿cómo estás? Bueno, Muy, estábamos conversando un poco sobre más o menos leyendo, ese énfasis en que me tocó leer tu currículo por la sí. cantidad de tiempo que has dedicado a estudiar. Hubiera querido aprendérmelo y que no me tocara leerlo, pero bueno, has dedicado amplio tiempo al estudio, como me mencionabas hoy, acá en Europa sobre todo. Sí. ¿Me escuchas bien? Acá en Europa sobre todo, Te todo escucho el tema perfecto, de te escucho perfecto. administración, política y economía. Y bueno, te has enfocado mucho también al tema digital, ciudades inteligentes, gobierno inteligente, etcétera. Correcto. Y Mm. bueno, más o menos ya está haciendo un poco la introducción hacia nuestro tema de hoy, una mirada hacia el futuro del liderazgo en tiempo de crisis, o como Sí, lo acuñaste, el posliderazgo. correcto. ¿Qué es el posliderazgo? Arranquemos por ahí, creo. Y empecemos Mira, por lo sí, primero. ¿Cómo se come eso? vale, vale. Bueno, eso es fácil de comerlo, simplemente es tratar de entender lo que las transformaciones están significando para la humanidad. Es un tema que nos atañe a todos por igual, no es algo particular para un grupo de personas. Anteriormente
diferentes estilos de liderazgo, diferentes formas de interpretar el liderazgo. En este momento, el liderazgo es algo que se come, como tú bien lo señalas, desde el ser, desde el individuo. Cada uno de nosotros tiene una forma de participar dentro de esta transformación social con un liderazgo particular. Y creo que aquí juega mucho el tema, cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol en estas transformaciones. Bueno, y aquí viene lo que la palabra post-liderazgo significa, el cómo dar un antes y un después a el concepto liderazgo. Perfecto, Roberto. Y ese Sí. antes y ese después viene marcado de la crisis, de procesos de cambio. ¿Cómo se determina o la influencia o la capacidad del liderazgo en esos procesos de cambio? Sí, bueno, realmente la crisis no tiene nada que ver, pongo el título crisis, más que todo es por las transformaciones culturales que estamos viviendo y creo que esto es un punto importante. ¿Cuáles son las transformaciones culturales que nos estamos enfrentando en este momento? Es un tema no solamente pandémico, como bien lo estamos viviendo en este momento, la pandemia está generando muchas transformaciones, pero también es un cambio a través de la digitalización, de la tecnología, cómo nos estamos enfrentando a retos cada día más tecnológicos. Las escuelas, los trabajos, los entornos donde nos estamos desarrollando se están reformulando, se están replanteando y ello prácticamente nos está sugiriendo, nos están solicitando que empecemos a plantearnos cuáles son los cambios culturales que requerimos, los cambios de comportamiento inclusive, que de eso también les voy a comentar el día de hoy. Bueno, ahorita como en el proceso de digitalización que mencionas, en los procesos tal vez de mutación que ha sufrido la comunicación, vamos a decir, entre los entes de poder y las personas normales, las redes sociales y todos los mecanismos de información que hay a nivel mundial y que están a la mano de todo el mundo a través de un aparato móvil o de cualquier aparato que te conecte con el mundo. ¿Cómo distinguir como persona o cómo distingue además ese liderazgo también en esos procesos informativos donde la información es tan polarizada, donde la información viene de cualquier fuente y en muchos casos no es verificable, donde se busca en algunos casos manipular a cierta población más manipulable? ¿Cómo entender ese proceso de digitalización y cómo influye el liderazgo sobre eso? Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante porque nos plantea un reto de cómo nadar en un mar de información que en ocasiones suele estar rodeado de tiburones, ¿no? Tiburones por el tema de la manipulación de la información. Y aquí coloco una aclaratoria que hizo la ONU al respecto de la información o de la desinformación, como bien lo estamos viendo en algunos casos, o el fake news que también se ha dado. No solamente estamos luchando contra una pandemia en este momento, sino también contra una infodemia. Uh Creo -huh. que esa definición es muy particular porque ya empieza a diferenciar que no solamente es un problema definido por una pandemia, sino también cuáles son las consecuencias adicionales los problemas colaterales que está trayendo la pandemia en función a nuestro día a día, nuestra interpretación del día a día y cómo vivirla con ella, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, ya que hablamos de esos procesos que nos llevó la pandemia, ahora llevarlo un poco más al tema laboral también, pues, lo que llamamos ahorita el teletrabajo, que Uh -huh. parece ser además un proceso social que vino para quedarse, o por lo menos para cambiar el concepto este, tan cuadrado que teníamos antes del tiempo en la oficina, vamos a llamarlo así como está en nuestro país, de 8 a 2 y de 2 a 6, del trabajo presencial, y vemos muchas cosas en ello. ¿Cómo, además, este nuevo liderazgo, cómo hace para, ya que se acabó básicamente, por ejemplo, por un tiempo determinado de cara a cara, cómo influir sobre los demás o cómo hace ese liderazgo para que, por ejemplo, un equipo de trabajo camine? Sí, bueno, en el tema laboral, empecemos desde las profesiones. O sea, lo que entendíamos, y hay unos estudios muy interesantes que hizo la banca alemana sobre esta problemática,
el 56% de los puestos de trabajo se tenía pensado que en los próximos 5 años iban a ser modificados o algunos de ellos eliminados significativamente, el 56% de los puestos de trabajo. En este momento, esa distancia de 5 años se acortó, por lo cual en unos 2 o 3 años vamos a estar viendo que muchos de los trabajos que estábamos, o muchos de los trabajos que estaban existiendo ya van a ser eliminados, van a ser modificados significativamente. Aquí viene todo un mundo, todo un sector que va a modificarse, que es el sector infraestructura, en el caso de los lugares donde se desarrollan estos trabajos, y el Departamento de Recursos Humanos, cómo enfrentar con este nuevo reto. Hablemos un poco del tema de recursos humanos. El 77% aquí en Alemania de los trabajadores están de acuerdo o están cómodos con un modelo de trabajo en teletrabajo o a distancia. Pero lo que sí es importante con esto es que gran parte de ellos están de acuerdo a que sea mixto, que no sea completamente teletrabajo o trabajo a distancia. Lo que quiere decir que 3 o 2 días sean a distancia y el resto sea en la oficina de trabajo. Eso por una parte. El reto en todo esto va a estar cómo los puestos de trabajo o las personas que están trabajando en ciertas y determinadas funciones, cómo pueden adaptarse a esos requerimientos, esas transformaciones. Bueno, eso va a requerir todo un proceso de, por una parte, cambio cultural, por otra parte, cambio de comportamiento y por otra parte, formación. Es necesaria la formación actualizada. Hoy en día, hoy más que nunca, la formación actualizada, adaptada a esas transformaciones que se están viviendo. Hay otro tema que es el tema de la infraestructura. Perdona, no sé si No, me no, quieres tranquilo, preguntar. tranquilo. Sigue, 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 Vale. sigue. Hay otro tema que es el tema de la infraestructura. Y aquí vemos algo muy, muy interesante para los dueños de las empresas. Muchos de ellos han visto cómo la disminución de los costos operativos por infraestructura se han reflejado de una otra forma, no en sus ingresos como tal, pero sí no ha aumentado sus gastos, Sí, lo que ha mostrado una oportunidad para muchas empresas en eliminar lo que es el tema de infraestructura y buscar espacios de coworking o espacios de alquiler de oficinas de trabajo, inclusive no solamente de oficinas, sino también de préstamo, por llamarlo de una forma, sí, préstamo del puesto de trabajo. Aquí estamos viendo muchos lugares donde las personas tienen un locker, colocan la ropa y todo su material de trabajo en ese locker, en ese gavetín o esa sí. gaveta, lo guardan en ese sitio. Uno entra en la mañana y viene posteriormente el que va a ocupar el puesto en la tarde. Entonces, tú ves la oficina vacía, pero es Claro. porque todas las personas tienen sus utensilios de trabajo, sus documentos de trabajo guardados. Eso es un modelo de trabajo que se está dando ahorita. Haciendo un poco o caminando un poco para atrás, entonces realmente es necesario desarrollar un nuevo tipo de liderazgo ante todos estos cambios, además tan repentinos que hemos sufrido. Completamente, completamente. Y ese tipo de liderazgo, como bien lo menciona, viene acompañado mucho de cada uno de nosotros. ¿Cómo afrontar este tipo de liderazgo? Al entender que ese cambio cultural, ese cambio que requiere, no estamos hablando solamente de un sector, estamos hablando de todo, estamos hablando de una transformación. Se habla de la quinta revolución industrial, o la quinta era de la humanidad, la cuarta revolución industrial, perdón, y la quinta era de la humanidad. Entonces, si hablamos de una transformación de todo lo que hacemos, de cómo vivimos, de cómo nos estamos desarrollando, pues requiere una transformación cultural, que esto es un aspecto muy importante a ser considerado por políticos, por empresarios, por sociedad, inclusive por las universidades. Hay que empezar a reevaluar todo el modelo educativo que teníamos. Esto además nos lleva aquí caemos en un punto, en un cambio drástico tal vez de políticas públicas a nivel gubernamental.
a un tema que viene hacíamos mención antes contigo, de gobiernos digitales, inteligentes, más modernos y más adaptados a la realidad que vivimos hoy. Pero además, Sí. déjame un poco cerrar la idea, hablamos mucho de transformación cultural, pero lo vemos mucho pues, en países de desarrollo, bueno, las potencias mundiales, bueno, este cambio se da más rápido y gracias a las herramientas con las que cuentan. Pero ¿cómo desarrollar estos liderazgos o cómo se tendría que ver reflejado un líder que vive, por ejemplo, en Venezuela, Colombia, Perú, países que están en vías de desarrollo que tal vez no han sufrido este cambio cultural drásticamente por las circunstancias en las que viven y en las que están en su día a día? ¿Cómo se debería adaptar un líder o cómo debería tener una visión futura a este cambio cultural que en algún momento va a llegar? Sí, mira, antes de responderte eso, quiero hacer acotación de un punto que señalas, países de desarrollo y países en vías de desarrollo. Aquí hay un aspecto muy interesante y muy importante. La tecnología no solamente ayuda a los países en desarrollo, a los países desarrollados, también la tecnología acorta la distancia en los países que están en vías de desarrollo, acorta la distancia en lo que tiene que ver con oportunidades, con mejoras de las condiciones del entorno. O sea, estamos también viviendo una posibilidad de salir de esos espacios en vías de desarrollo para incluirnos en espacios desarrollados que anteriormente eran inviables poderlo verlo de esta forma, poderlo plantear de esta forma. Entonces, ahora incorporamos lo que es cuáles son las características, cuáles son los modelos que tenemos. Formación, formación, formación. Una de los retos que hemos tenido como organización, como Cibe Solution, y en este caso, pues también no estoy solo en esto, hay un equipo que viene desarrollando toda una propuesta, toda una metodología de construir ese puente entre la sociedad, entre la política, entre las instituciones, con el desarrollo tecnológico. Y como bien lo señalaste, ¿cómo se come esto? Pues bueno, es justamente un trabajo de formación, es un trabajo de vinculación, de cooperación. Esta palabra es fundamental en todo lo que estamos planteando con la transformación. La cooperación viene a reforzar todos aquellos trabajos individuales que se hacen, y ese liderazgo individual va a terminar siendo el resultado de una cooperación conjunta. No hay otra vía, no hay otro camino de hacerlo. Ya que hablamos de liderazgos individuales, por supuesto, ¿cuál es la visión de la sociedad tal vez de estos liderazgos individuales y además cómo influir en los liderazgos de grupo también? O sea, cómo separar esos dos conceptos y cómo separar esos dos tipos de liderazgo, pero que cohabiten y que hagan que las cosas caminen. Tocas un tema muy interesante que lo comentábamos hoy en la tarde, digo en la tarde de aquí de Alemania, en la mañana para ustedes. Y es algo que me gustaría hablarlo concretamente en en un programa mucho más independiente, completo Ok. de esto. Pero sí quiero comentarte sobre eso que estás diciendo, que es muy importante. En este momento, y justo parte de la investigación es definir qué es liderazgo y qué es una persona, como que un guía político, o una persona que se encarga no tanto de ese liderazgo que estamos viendo, que puede ser independientemente de la persona que se encarga de la política, de ser el guía político. Y hay que diferenciar en las funciones. Uno de los puntos relevantes aquí de los países nórdicos, de los países germánicos o de mentalidad germánica, es que lo importante no es el líder en sí, sino son las instituciones. Ujú. Cuando empezamos a enfocarnos en las instituciones, nos damos cuenta que el líder pasa a ser justamente el político pasa a ser justamente un servidor público dado a lo que a lo que la sociedad o lo que la población necesita. Entonces, creo que aquí es importante ir definiendo cuál es el rol que tenemos. El líder no necesariamente tiene que ser un líder político, puede ser un líder en cada uno de sus sitios, en cada uno de sus lugares, en su trabajo, y
como yo lo digo, no es solamente un líder el que tiene características de mandar a otros, porque esa conceptualización está ya desvirtuada, ya esa caracterización del líder y los seguidores, ya esa forma de interpretar el liderazgo está un poco obsoleta, ¿no? Por llamarlo de una forma. El líder trata de gobernarse a sí mismo. El líder trata de autoevaluarse y plantea ciertas condiciones, ciertas posiciones que son en vías de una resiliencia, en vías de unos principios, de unos valores, de unas éticas actualizadas a lo que es hoy en día el tema de la digitalización y de esta transformación. En el liderazgo de grupo, perdóname para terminarte la idea, Dale, dale, no, perfecto. en el liderazgo de grupo hay conocemos diferentes formas de liderazgo de grupo. En este momento el liderazgo de grupo es virtual. Es un liderazgo que no tiene rostro, es un liderazgo de grupo que no, en ocasiones ni siquiera tiene un nombre. Y esto lo hace muy interesante en esa caracterización de lo que son los roles de liderazgo, por lo cual hace falta ir mostrando y predefiniendo cuáles son las características que están presentando esos grupos. Y en función a ello, vamos a facilitar el construir no desde una plantilla ya prefabricada, sino desde el mismo grupo. Vamos a construir cuál es el tipo de liderazgo que se está representando en ese grupo. Interesante ver la mutación del liderazgo. Además, bueno, siempre entendemos o hacemos clic de alguna forma con el tema del líder y nos suena a un político, a una persona influyente. ¿Cómo actúa este nuevo liderazgo justamente con eso, con la psicología política? Muy interesante. Fíjate todos los cambios que se han hecho a través de las redes sociales y en la política, cómo influyen las redes sociales en la política y viceversa. Hay varios escritores, para no hacer señalar algunos de ellos, hay varios escritores que vienen hablando sobre la política y el poder, ¿no? Ya conocemos toda la teoría de Foucault, pero ahora esa teoría de lo que es la política y el poder se replantea por la psicopolítica y el psicopoder, ¿no? Que también esto es un tema para hablarlo en ese concepto. La psicopolítica viene dada justamente por cómo las redes sociales juegan un rol de guía muy importante en la sociedad. Cuando el líder está desvirtuando su información o desvirtúa su información en función a un juego de manipulación social, las redes sociales son un multiplicador de esa manipulación, por lo cual se convierte en un juego un juego no tan equilibrado, un juego desbalanceado para la sociedad y mucho más de beneficio para el político. Pero que al final en algún momento se puede convertir en un arma de doble filo. Ojo. Por supuesto, por supuesto, completamente, completamente. Las redes sociales no pueden seguir siendo un medio de transmitir un mensaje político de manipulación, sino más bien de transmitir un mensaje político que esté orientada a cuáles son los beneficios que puede traer ciertas medidas políticas. Por eso te decía que el líder político en este momento debería ser planteado no como un líder, no enfocar la atención de la sociedad en el líder, sino enfocar la atención de la sociedad en las instituciones o en lo que se pueda desarrollar institucionalmente en lo que es un país y un gobierno. Sí, tal vez aprovechar, y ya caigo un poco en un concepto que quería ampliar un poco más contigo, sobre todo en porque la red social permite eso tal vez, utilizarla como un instrumento que permita
hemos escuchado, y eso es un tema muy repetido, sobre todo en países en vías de desarrollo como los nuestros, que los líderes políticos lo vociferan y lo hablan como un sueño, el tema de la democracia participativa y el empoderamiento del ciudadano. Estas redes sociales al final pueden permitir esto, ¿no? Sí, sí, el empoderamiento ciudadano, y creo que aquí viene un tema, ya venimos viendo la importancia de las redes sociales en darle espacio a los ciudadanos para que vayan mostrando sus intenciones. Lo vimos en la primavera árabe, esto lo hemos visto en varios movimientos internacionales, pero también cabe aquí un poco de la interpretación de cómo las redes sociales pueden desvirtuar un poco el fin que se busca con todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque ya encontramos que no solamente se hace una interpretación de movimientos de una forma, sino también se busca la forma de desvirtuar el significado o la interpretación que se tiene sobre eso. Y es justamente la claridad en lo que a los medios sociales y la información se requiere, va a meritar un liderazgo, un posliderazgo mucho más analítico, mucho más interpretativo, y crear grupos que permitan clarificar la información de una forma mucho más transparente, mucho más real. Sí, un liderazgo tal vez más responsable, porque Correcto. Y aquí viene acompañado de lo que es la madurez digital. exactamente. La madurez digital estamos justamente en un crecimiento de una tecnología que es exponencial. Uh-huh. La sociedad o las personas tienen un crecimiento en todo lo que es la innovación, un crecimiento muy lineal, y coloca una posición ambivalente, una posición de debilidad entre lo que es el desarrollo tecnológico y la sociedad. Cuando la política, cuando la sociedad adapta ese desarrollo tecnológico a sus necesidades, pues obviamente tienes una sociedad que está muy débil, está muy débil para afrontar eso. La pregunta es, ¿cómo hacer para medianamente llegar a un nivel a un nivel meramente interpretativo, analítico sobre ese cambio digital? No hay otra vía sino la formación. Y bueno, y aquí voy a hacer un inciso, vamos a llamarlo así. Lo vimos sobre todo en el plano político, creo que donde más se ha visto, creo que demostrado el tema de la transformación digital, las redes sociales para uso de campañas, para desinformación, etcétera, ha sido en la campaña presidencial Biden versus Trump. Creo que Ujú. fue una muestra bastante grande lo que pueden incidir las redes sociales en una campaña política, y todo el mundo vio, algunos con rechazo, otros con cierta aceptación, el tema de la regulación de la autorregulación de esas mismas redes sociales hacia cierta información. ¿Qué opinión tienen sobre esto? O sea, si podemos ahondar un poco más en ello. Sí, bueno, a ver, creo que es salirnos un poco del tema, ¿no? Pero sí quiero señalar cuál es la posición como líder o en esta posición de liderazgo que puedan asumir la sociedad, las personas, de tal manera de que sea o de un lado o sea de otro bando, sean de derecha o sea de izquierda, aquí no es un tema de evaluar cuál es la tendencia política. Esto es un tema más de evaluar cuáles son las, cuáles son la información que está correcta y cuál es la información que no es correcta y que puede en un momento determinado afectar. Quiero ponerte aquí un punto importante con el tema de la información para interpretar un poco lo que puede afectar, no viéndolo desde un aspecto político, porque siempre hay tendencia y esa Sí, tendencia para algunos es positiva y para otros es negativa. Pero aquí sí hay un tema que podemos hablarlo muy claro para entenderlo, que es el coronavirus.
Ujú, En el caso del coronavirus y en el caso de la vacuna del coronavirus, se dio mucha información. ¿Cuál es información positiva, pero también mucha información negativa? ¿Cuál es el impacto que esto ocasionó en la ujú, sociedad? Bueno, esto a raíz de esta información y a raíz, por supuesto, de toda la presión que ha generado el coronavirus, tanto laboral y todos los demás problemas que ha traído el coronavirus, uno de los impactos que ha generado esta es la información. Es la ujú. información falsa y es la información excesiva sobre el tema, ¿no? No solamente información falsa, sino también excesiva. Bueno, esto ha generado que en España se encuentre un 26% de aumento en los suicidios. Durante todo el periodo coronavirus se ha encontrado un aumento del intento de suicidio en España del 46%, ¿no? Eh, en Alemania, concretamente, hemos encontrado un aumento significativo, cuando hablo significativo, por encima del 50% del consumo de medicamentos para la depresión, Ujú. ¿no? Hemos encontrado, bueno, aquí todavía no hemos evaluado cuál es el impacto en los suicidios y en los temas de violencia del hogar, pero sí hemos permanentemente vemos el aumento el impacto que toda esta información está generando en la sociedad. No solamente, te repito, no es solamente un tema de lo que la pandemia está ocasionando en temas laborales, en Ujú. temas de familia, sino también la información, el exceso de información está generando un impacto significativo en la sociedad, dañino, viendo el impacto psicológico que se está generando. Ya lastimosamente estamos un poco sobre la hora. Quisiera que me diera pues, una conclusión del tema, como para que quienes nos están escuchando y quienes tengan la oportunidad de ver este video a posteriori, este, se preparen para esto que ustedes han acuñado, pues liderazgo, como desde nuestro hogar, desde nuestro puesto de trabajo, desde donde nos toque estar, podemos ser partícipes de esto que viene. Mira, hay un tema siempre que digo, podemos estar en acuerdo o desacuerdo con los políticos, podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con organizaciones, con instituciones, pero hay una decisión muy individual, hay una decisión muy particular, hay una decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer para enfrentar todas las transformaciones que estamos viviendo? Y creo que es ahí donde quiero enfocarme, más allá de las realidades que estamos viviendo cada uno de nuestros países, más allá de cómo la tecnología nos está abordando. Creo que en este momento el tener claridad en un entorno donde la información falsa, donde todo lo que tiene que ver con los retos como humanidad nos estamos presentando, la inteligencia artificial, la bioingeniería, inclusive retos desde un aspecto profesional y laboral. Bueno, va a depender mucho de cuál va a ser nuestra posición desde el ser, cómo nos vamos a enfrentar a ello. Incorporar ética, incorporar resiliencia, incorporar innovación, incorporar diferentes aspectos importantes, relevantes para afrontar lo que es un tema de liderazgo. El liderazgo, como decía, el liderazgo no es un tema del líder y de los seguidores, es un tema de cuál va a ser nuestra posición para abordar esta realidad que estamos viviendo, que no va a cambiar. Todos queremos regresar a lo que tuvimos, pero esta realidad que estamos viviendo ahorita no va a cambiar. Esto va a seguir creciendo y va a seguir exigiendo de nosotros un cambio. Muchas gracias, Roberto. Tremenda conclusión. Creo que este mensaje a todo el mundo le va a llegar y esperamos tenerte de vuelta para seguir conversando un poco sobre pues, liderazgo y todas las cosas que tienes que aportar para nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a Vale. ustedes. Saludos. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Gracias.